Amén. Bueno, hermanos, entonces vamos a arrancar, vamos a iniciar con el tema. El tema de hoy es, hermanos, hoy vamos a examinar la palabra primogenitura. Vamos a ver qué nos dice la Biblia de esa palabra, de los primogénitos, del primogénito. Vamos entonces a iniciar, hermano Mario. Perfecto, no tiene nada. Mario. Vamos a ver qué nos dice San Lucas capítulo 2, versículo 7. San Lucas capítulo 2, versículo 7 dice: y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. Hermanos, pues esta es parte de la historia de Jesucristo. Ya cuando la Virgen María iba a dar a luz, les tocó que ir a Belén de Judea, Belén de Judá, a un censo. Y allá, estando en Belén, ellos pues vivían en Nazaret, en Galilea. Pero les tocó que viajar a Belén de Judea. Y allá pues le llegó la hora del alumbramiento. Y aquí fue donde, por eso a Jesucristo se le llama el Nazareno, el Galileo, pero realmente nació en Belén de Judea. Pero aquí nos aparece, hermanos, la palabra primogénito. Y dio a luz a su hijo primogénito. Hermanos, para muchos primogénito significa el primero de varios. De varios. Pero hoy vamos a ver para Dios, para la Biblia, qué significado tiene primogénito. Recuerden, hermanos, que en el Antiguo Testamento el primogénito era el rey, el siguiente rey. El primogénito era el ungido por Dios. Pero vamos a ver entonces qué nos dice el mismo Lucas capítulo 2, versículo 21 y 22. Dice: cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, nombre que había indicado el ángel antes que su madre quedara embarazada. Cumplidos los 8 días, hermanos, a los 8 días o al nacer ya se sabía que Cristo era primogénito, sin haber tenido más hermanos. Recuerden que solo van hasta aquí 8 días. Por eso nos dice en él, volvemos al 7, y dio a luz a su hijo primogénito. Inmediatamente lo dio a luz, hermano Mario. Se le está poniendo primogénito. ¿Cómo sabemos si habían más o no habían más? Aquí nos está diciendo que y dio a luz a su hijo primogénito. Es decir, hermanos, primogénito no es el primero de muchos. Primogénito en el Antiguo Testamento era a aquella persona a la que tenía una bendición grande de Dios por algo, el ungido de Dios. Y por eso en el 21 nos viene diciendo: cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño. A los 8 días, todavía hasta aquí, no es posible que en 8 días la madre haya podido tener más hijos. Y le pusieron el nombre de Jesús, nombre que había indicado el ángel antes que su madre quedara embarazada. Pero hay muchos textos, hermanos, que hablan de esto. Vamos a dar paso al siguiente texto que nos va a explicar el hermano Mario. Perfecto, dice en Zacarías capítulo 12, versículo 10: dispondré el ánimo de los descendientes de David y de los habitantes de Jerusalén, para que vuelvan a mí con amor y confianza. Llorarán por aquel que ha sido traspasado, como se siente la muerte de un hijo único. Bien, esto es una profecía del profeta Zacarías, y es la muerte de Jesucristo, su único hijo. Dice que cuando con la muerte de Jesús iban a llorar todas las personas, aquellos que seguían a Jesús. Por eso lo profetiza Zacarías en muchísimos años antes de Jesucristo. Dice, vuelvo y recalco,
dispondré el ánimo de los descendientes de David y de los habitantes de Jerusalén para que vuelvan a mí con amor y confianza. Llorarán por aquel que ha sido traspasado. ¿Cómo se siente la muerte de un hijo único? Y lo echarán de menos como se lamenta el fallecimiento. Único. Miren, ¿por qué tocamos este tema? La vez pasada estuvimos tocando los hijos de... supuestamente los hijos de nuestra madre, la Virgen María, y lo dimos con citas bíblicas. Entonces, porque hay bastantes personas que con esta palabra de unigénito creen que la Virgen María tuvo más hijos. No, unigénito es Jesucristo en la vida, en lo espiritual, primogénito en la vida terrenal. Y por eso tenemos una cantidad de citas bíblicas, hermanos, que aclaramos esta palabra primogénito, que no, como decía Rodolfo, primogénito, hermano, lo declaraban desde el momento de la presentación a los 8 días. Y ya vamos a dar esa cita bíblica que está en Deuteronomio 22-28, que ya lo vamos a aclarar. Ahí nos da el punto clave para aclarar esta enseñanza. Desde ahí, desde ese momento, pues ya una persona es primogénito. No, Éxodo, sí. No es como que de ahí depende un montón de hermanos. No, Manuel Rodolfo. Hebreos, hermanos, capítulo 1, versículo 5 dice: en efecto, ¿a qué ángel le dijo Dios jamás? Tú eres mi hijo, yo te he dado la vida. ¿Y de qué ángel dijo Dios? Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Hermanos, ¿a qué ángel le dijo Dios? ¿A quién fue que le dijo? Tú eres mi hijo, yo te he dado la vida hoy. A Jesucristo. Por eso dice, escuchémoslo bien. En efecto, ¿a qué ángel le dijo Dios? Jamás. Tú eres mi hijo, yo te he dado la vida hoy. ¿Y de qué ángel dijo Dios? Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Al introducir al primogénito en el mundo, dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. Hermanos, si nosotros tomamos literal este texto de Hebreos 1, 5 y 6, nosotros podríamos creer que Dios tuvo más hijos de esta misma naturaleza que Jesucristo. ¿Dónde? Por eso le leí el 5, cuando dice, al introducir al primogénito. Recuerden, hermanos, que para Dios es unigénito. Pero aquí está diciendo, al introducir al primogénito en el mundo, dice, que lo adoren todos los ángeles de Dios. Cuando dice primogénito, hermanos, aparentemente cualquiera podría creer, entonces después de él, Dios tuvo más hijos de su misma especie, como Jesucristo. No, hermano, Cristo es hijo único. Hermanos, si vamos un poco atrás, ustedes verán que en el Antiguo Testamento la primogenitura se le daba, pues, el primero. Y era el que heredaba los cargos de su padre. Y era el que Dios lo pedía para ungirlo, para ser una persona muy especial, para ser una persona que iba a tomar el cargo de su padre. Acá, hermanos, al introducir al primogénito, después de tantos en el Antiguo Testamento, viene Dios y manda a su propio Hijo, que también es Dios. Al introducir al primogénito en el mundo, dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Que Dios introdució al primogénito. Entonces, hermanos, primogénito no significa el primero de muchos, porque Dios no tuvo más de la misma naturaleza que Jesucristo. Hermano Mario. Perfecto, Rodolfo. Aquí aclaramos ese punto, Rodolfo. En Éxodo capítulo 22, versículo
28 dice: no tardarás en ofrecerme mi parte de tus frutos y de tus cosechas. Me darás el primogénito. Dice Éxodo 22, 28. Vuelvo, dice: no tardarás en ofrecerme mi parte de tus frutos y de tus cosechas. Me darás el primogénito de tus hijos. Y mire lo que dice el 29, Rodolfo. Aquí vamos a analizar este punto. Lo mismo harás con las ovejas. 7 días estarán con su madre y el 8º me lo ofrecerás. Entonces, es una mujer que sea primeriza, a los 7 días, hermano, tiene que ir a ofrecérselo. Y lo dice el 28: y me darás el primogénito. Rodolfo lo decía ahorita, mi hermano Rodolfo. Hermano, ¿cómo es posible que de 7 días una primeriza va a tener tantos hijos? Y tú le decías, ¿cómo es posible que la Virgen María a los 8 días, lo dice Lucas 2:7, la primera cita que daba Rodolfo, iba a tener a Santiago, a José, a Simeón? No es posible. No es posible, hermanos. Entonces, a los 7 días tenía que irle a ofrecer su primer hijo, hermano. Desde ese momento ya pertenecía de la herencia eterna. Hermano, eso viene siendo hoy en día con el bautismo. La Biblia nos aclara que ninguna persona que no sea bautizado va a poder entrar al reino de los cielos. No va a poder entrar. No porque lo dice Rodolfo o lo estoy diciendo. No, es porque la Escritura nos los explica, claro. Tantas citas bíblicas que podemos encontrar. Lo encontramos en Gálatas 3:27. Nos habla clarito 5 puntos fundamentales sobre el bautismo. Entonces, es una forma o un punto clave, hermano, para pertenecer a los hijos y a la herencia eterna. Cumplir este paso, hermano, yendo con su criatura, con su hijo, a la presentación, y se lo presentaban a los sacerdotes, Rodolfo. ¿Sí? Sí, entonces, desde ahí depende el primogénito. Entonces, estamos aclarando, hermano, para que usted no se elimine esos pensamientos que nuestra Madre María tuvo más hijos. No, porque nuestra Madre María solo tuvo uno, y es Jesucristo. Fue virgen antes y después del parto. Seguimos, hermano Rodolfo. Miren, hermanos, aquí tenemos otro ejemplo muy claro. Hebreos 12:16. Hebreos 12:16 dice: que no haya ningún inmortal impío como Esaú, que por un guiso entregó sus derechos sagrados de hijo mayor. Ustedes saben que después, cuando quiso obtener la bendición, fue rechazado y no pudo cambiar la decisión, aunque lo pidió con lágrimas. Les vamos a contar un poquito de la historia de Esaú y su hermano, ¿cómo se llama? Jacob y Esaú. Resulta, hermanos, que eran gemelos. Y cuando vienen saliendo del vientre de la madre, hermanos, el primogénito, el que salió primero fue Esaú. Hermanos, Esaú fue el primero. Después viene Jacob. Entonces, hermanos, ya cuando están adultos, Esaú por un plato de lentejas le vendió la primogenitura a su hermano Jacob, que después Jacob fue llamado Israel, que de ahí depende el pueblo de Israel. Hermanos, entonces, Esaú le vende la primogenitura a Jacob. Hermanos, cuando va allá Jacob,
se disfrazó, y ya ese es un cuento pues bastante largo. Se puso una piel en la mano y fue donde el papá, donde Isaac, para que le diera la bendición. Isaac lo bendició. Cuando llega Esaú, le dije, no, la bendición ya está dada. Hermanos, Esaú era el primogénito. ¿Cómo es posible que la primogenitura se pueda vender? La vendió por un plato de lentejas. Entonces, hermanos, si realmente Jacob tendría que haber nacido primero para obtener esa bendición, hermanos, estos dos tendrían que haberse metido al vientre de la madre otra vez y decirle, bueno, te vendí la primogenitura, salí vos primero. Pero no, hermanos, aquí nos damos cuenta que la primogenitura no significa el primero de muchos, sino que la primogenitura, ojo hermanos, mucho ojo, lo repetimos, lo repito. Aquí podemos ver que la primogenitura no significa el primero de muchos que nació. La primogenitura, aquí nos está diciendo la palabra del Señor, que es aquel a quien el Señor bendijo por medio de su padre. En este caso, Isaac le dio la bendición a Jacob sin haber nacido primero. Y Jacob fue el heredero del trono de su padre Isaac. Hermanos, esto es clave, es muy importante, y por eso lo vamos a repetir. Isaac nació primero, eran gemelos. Nace primero Isaac, que incluso por ahí se dice que Jacob venía pegado del talón de Isaac. Se venían disputando la primogenitura desde el vientre de su madre. Entonces, hermanos, ya adultos, Isaac en un momento de hambre, hermanos, y vio que Jacob tenía un plato rico de lentejas delicioso, y le dice, te vendo mi primogenitura. Hermanos, y se la vendió por un plato de lentejas. Allá cuando Esaú quiere reclamar su primogenitura, hermanos, ya Jacob, es una historia pues muy bonita y larga, ya Jacob ya había ido donde su padre Isaac ya le había dado la bendición y ya no se podía hacer para atrás, aunque no fue el primero que nació. Entonces, hermanos, aquí la Biblia nos está diciendo que primogénito no quiere decir el primero de todos, sino el que recibe la bendición. Incluso por ahí nos habla también de los animales. Es al que recibe la bendición. El hermano Mario nos hablaba de David. David no era el primer hijo, pero él fue rey. Así igual, hermanos, Jacob heredó el poder del padre Isaac, aunque no fue el primero que nació, hermano Mario. Rodolfo, lea Salmo 89, 21. Ajá. Para que si lo tiene, léalo. No lo tengo. 89, ahorita, 21. Sí, vamos a ver Salmo. Dice así. Salmo. Sí, lo tengo. Ok. Dice: encontré a David, mi servidor, y lo ungí con óleo santo. Lo sostendrá mi mano y mi brazo lo fortalecerá. Hasta el 28. El enemigo no podrá sorprenderlo, ni podrá el malvado oprimirlo. Aplastaré delante de él a sus agresores, les pegaré a los que lo odian. Mi fidelidad y mi amor lo acompañarán. Mi nombre le asegurará la victoria. Extenderé su mano sobre el mar y sobre los ríos, su derecha. Él me podrá invocar, tú eres mi Padre, mi Dios, y la roca donde me refugio. Haré de él mi primogénito, el más famoso de los reyes de la tierra. Hermano Mario, muchas gracias. Hermanos, haré de él, el 28, está hablando el Dios de David, y fue el primero que nació. No, el cuarto. Fue el cuarto hijo de su padre.
hijo de Jesé, ¿verdad? Sí. Entonces, hermano, ¿por qué Dios está diciendo, haré de él mi primogénito, el más famoso de los reyes de la tierra? ¿Quién es el más famoso de los reyes? El rey David. Hermano, Dios lo hizo primogénito, aunque no fue el primero que nació. Entonces, hermanos, hoy estamos tratando de aclarar la palabra primogenitura. No estamos, hermanos, en el tema ¿por qué Cristo es primogénito? No, el tema es la palabra. ¿Qué significa? Y allá lo tenemos en pantalla. ¿Qué significa la palabra primogenitura? Significa el bendecido por Dios, el ungido por Dios. Aquí lo acabamos de ver, hermanos. Grábense ese salmo, Salmo 89, del versículo, ¿qué, hermano Mario? Del 21 al 28. Al 28, sí. El Señor ungió a David como su primogénito, aunque fue el cuarto hijo de su padre. Hermano Mario. Perfecto. Y aquí lo remachamos con 1 Samuel capítulo 16, versículo 10. Dice así: finalmente Jesé hizo pasar a sus 7 hijos ante Samuel. Y Samuel decía a Jesé: Yahvé no ha elegido a ninguno de estos. Entonces Samuel dijo a Jesé: ¿esos son todos tus hijos? Respondió: todavía falta el menor, que cuida el rebaño. Samuel le dijo: mándalo a buscar, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que no esté aquí. Fueron pues a buscarlo y llegó. Era rubio con hermosos ojos y una bella apariencia. Yahvé dijo entonces: párate y conságralo, es él. Samuel tomó su cuerno con aceite y lo consagró en medio de sus hermanos. Palabra del Señor. Hermano, aquí vemos que eran 7 hijos, pero no era ninguno de ellos hasta que David llega, y lo decía ya mi hermano Rodolfo en Salmos capítulo 89, lo puede buscar del 21 al 28. Entonces, hermano, no era el primero, sino era el cuarto hijo, y lo llama primogénito Samuel. Qué bonito esta historia, Rodolfo. Entonces, por eso es bueno, platicamos con mi hermano Wilmer antes del programa, hermano. Realmente somos dichosos, privilegiados nosotros, hermano, en darnos cuenta que estamos en la iglesia que no nos ha engañado hasta el momento. Y no nos va a engañar, porque todo está revelado en la Sagrada Escritura. Aquí no hay mentira, hermano. Aquí quien ha inventado un montón de cosas es el hombre. El hombre es que ha transformado la palabra de Dios en mentira. Y como la mentira se cree, hermano, es como la política. Sí, son miles y miles de seguidores. Y con esta palabra primogénito, millones de católicos ya no son católicos, ya no van a la iglesia. Entonces, por eso es necesario que surja cada día más personas en la apologética, que le entremos, hermano, porque nosotros no lo hacemos para ofender o querer dañar a X personas. No, hermano, nosotros lo hacemos porque queremos que no nos perdamos, queremos que muchas personas salgan de la mentira. Hermanos, no existe que ideas propias, quererle ayudar a Dios y queremos involucrar a tantas personas a la mentira, y ahí están en la mentira. ¿Por qué? Porque siempre vamos a favor del enemigo. Si él me iluminó una palabra, hermano, yo tengo que darle la luz, aunque sea mentira. Entonces, por eso, hermano, esta palabrita tan sencilla la podemos ver, pero esta palabrita, hermano, ha hecho ¿cómo podría explicarle?
desastre. Porque desde el momento que Jesús funda una iglesia, hermano, y soy el actor para sacar miles y miles de personas de la iglesia que Jesucristo fundó, hermano, estoy con problemas serios. Imagínense nosotros. Muy delicado. Sí, imagine Rodolfo, que gracias a la apologética que surge hace unos cuantos años, hermano, y esto está progresando y nosotros, Rodolfo y yo, somos parte de esa estructura de la apologética. Y que seguimos estudiando y no nos vamos a detener, hermano, porque tenemos testimonio de muchas personas que iban a las otras iglesias, ya no van porque han escuchado el programa. Y no lo hacemos con ego, que no, hermano, porque si hablamos con la palabra, no es cosa inventada de nosotros. Entonces, no, eso es bonito, hermano. Imagínense, palabra primogénito. Y lo estamos aclarando con la escritura, hermano Rodolfo. Así es, hermanos, y fíjense que lo que hablábamos en el libro de los Hebreos, aquí está, y lo vamos a ver, hermanos. Miren, Génesis capítulo 25, versículo del 29 en adelante dice: en cierta ocasión estaba Jacob cocinando un guiso, cuando llegó Esaú del campo muy agotado. Dijo Esaú a Jacob, mucho ojo, hermanos, dijo Esaú a Jacob: por favor dame un poco de ese guiso rojizo, pues estoy hambriento. Por eso fue llamado Edom, o sea, rojizo. Jacob le dijo: ¿me vendes pues ahora mismo tus derechos de primogénito? Miren que no era nadie atrasado Jacob, ¿va? Si desde el vientre venía agarrado del talón de Esaú, queriéndole quitar la primogenitura, hermano, y al final se la quitó, se la compró. Al final pues consiguió su primogenitura. Entonces dice, Jacob le dijo: ¿me vendes pues ahora mismo tus derechos de primogénito? Esaú le respondió: estoy que me muero, estoy que me muero. ¿Qué me importan mis derechos de primogénito? Jacob insistió: júramelo ahora mismo. Y lo juró, vendiéndole sus derechos de primogénito. Jacob entonces dio a sus hermanos pan y el guiso de lentejas. Esaú comió y bebió, y después se marchó. No hizo mayor caso de sus derechos de primogénito. Hermanos, esto es una realidad. Esaú le vendió por un plato de lentejas la primogenitura a Jacob. Y por eso Jacob, hermanos, Isaac le heredó su poder y todo a Jacob. Y Jacob es el padre de las 12 tribus de Israel. Miren qué cosas tan maravillosas. Pero aquí, hermanos, es donde analizábamos. Es donde la iglesia dice, y nosotros lo tomamos y decimos: ¿y cómo es posible vender una primogenitura? Hombre, si el primogénito fuera el primero de muchos, ¿cómo le va a vender eso a otro? No. Esaú le vendió a Jacob el derecho de ser ungido, el derecho de heredar lo que Dios iba a heredar por medio de su padre, todo ese gran poder. Hermano, eso fue lo que Jacob le compró a Esaú con ese plato de lentejas. El derecho a ser primogénito. ¿Qué se ganaba con ser primogénito? Toda la bendición que le heredara ser el ungido, el consagrado de Dios, así como lo leíamos en el texto, en el Salmo 89, con David también. Entonces, hermanos, la palabra primogénito, hermanos, con el corazón en la mano, no significa el primero de muchos, significa el ungido de Dios, para Dios. Nosotros podemos tomarlo así humanamente, como que el primogénito es el primer hijo, varón. Para Dios no, hermanos. El primogénito es al que Él unge, al que Él consagra y al que Él utiliza para bien de todo su enseñanza, su camino, y para todo lo que Él nos quiere mostrar por medio de alguien, por medio de una persona ungida,
y consagrada, hermano Mario. Rodolfo, ¿cuántas personas han perdido esa bendición por un plato de comida, por un carro, Así es. por una casa, por la plata, por un avión? ¿Cuántos? ¿O cuántas personas han dicho, voy a levantar una iglesia, como tantos fundadores de tantas sectas que dice yo tuve un sueño y que esto, tanta mentira, hermano, y han perdido? Hay un canto que dice, hermano, por un pedazo de pan, por un poco de vino, Dios se nos hizo manjarse por un pedazo. O sea, a veces cambiamos, hermanos, el verdadero camino, cambiamos a Dios lo vendemos, así como Isaac, hermano, vendió esta gran bendición de ser primogénito, la vendió por un plato de comida. Rodolfo, y toda la culpa es de Satanás, hermano. Toda. Pues, hermano, mire. Bueno, no, por eso digo, él induce, va, Rodolfo. Sí, pero realmente lo que decidimos somos nosotros. Y sí. Perdón, está bien la aclaración. Pero Satanás, el poder de Satanás es limitado. Tenemos más poder nosotros, hermano. Nosotros decidimos seguir el camino verdadero o no. No nos puede imponer Satanás. Por eso, hermano, nosotros somos lo que decimos. Yo puedo decidir ahorita, me voy a saltar y Dios no me va a detener, y el diablo encantado, ¿va? Pero nosotros somos los que tomamos verdaderamente la decisión. Claro, pero si tenemos, la cuestión es que cuando no conocemos el verdadero Dios, Rodolfo, fácilmente vamos a caer en las garras del enemigo, porque él nos domina, pues. Así es. ¿Sí me entiendes? Cuando ya creemos en Dios, entonces ya nuestra fuerza nos lo da el Espíritu Santo y somos vencedores. Como dice el canto, si Jesús al frente va, ganaremos la batalla. No sé cómo estamos con ahora, Rodolfo. No, faltan 20. Yo solo quiero aclarar un poquito lo que yo dije. Que nosotros tenemos más poder que el Satanás. Sí, porque nosotros tenemos el poder de Dios. Si nosotros realmente estamos tomados de la mano de Dios. Si no, hermanos, no. Pero realmente nosotros, hermanos, por ejemplo, cualquier tentación, nosotros, el diablo, Satanás nos la pone. Él nos muestra el pecado. Bonito, sabroso. Nosotros decidimos. Por eso, hermanos, nosotros tenemos el poder de decidir: o sigo a Dios o sigo a Satanás, o soy fiel con mi esposa o le obedezco a Satanás, lo sigo con algo bonito que me puso. Él, hermanos, trabaja como un adivino, le va poniendo las cositas a uno para que uno lo pueda seguir. Y así, hermanos, cuando el Satanás le va poniendo primero las cosas del mundo, chicas, dinero, placeres, un montón de cosas. Cuando uno no cae allá, ya le va poniendo cosas dentro. Ya después, hermanos, le manda personas que en el nombre de Dios lo vengan a engañar. En el nombre de Jesucristo, bien vestiditos, bien presentables, que vengan con una doctrina diferente a la que nosotros realmente recibimos por los apóstoles, que los apóstoles fueron primero discípulos, luego fueron enviados apóstoles, y del Jueves Santo a esos apóstoles fueron ordenados sacerdotes por el mismo Jesucristo. Hermano Qué Mario, bien, continuamos. hermano Rodolfo. No, que está. Me gusta la aclaración, hermano, porque miren, si el demonio fuera tan sabio, Rodolfo, no estuviéramos aquí nosotros. Y a todos los llevaría. Sí, realmente, exactamente, está bien la aclaración, hermano. Bien, mire lo que dice Jeremías. Vamos a entrar nuevamente al tema. No es que estamos debatiendo, no, estamos aclarando, a Rodolfo. Dice Jeremías capítulo 31, versículo 9. Vamos a ver, dice así: partieron en medio de lágrimas, pero los hago regresar contentos. Los voy a llevar a los arroyos por un camino plano para que nadie se caiga, pues he llegado a ser un padre para Israel, y Efraín es mi primogénito.
Efraín, y lo decía Rodolfo en la cita anterior de Génesis 25:31, nos hablaba de Jacob. Jacob fue padre de las 12 tribus y Efraín fue el último hijo, Rodolfo, sí, ¿verdad? De los hijos de Jacob. Después de José. El último hijo fue Benjamín. Benjamín, perdón. Y acá tenemos a Efraín. Bien, la cuestión, hermanos, la cuestión es que miren, nosotros estuvimos analizando esta enseñanza detenidamente, hermano. Y vuelvo a repetir esto que voy a decir, y lo hablé en el comienzo del programa. No sé si fue el viernes antepasado, el viernes antepasado, que hablábamos de los hijos que supuestamente son los hijos de la Virgen María. Porque muchas personas están muy pendientes de este programa y nos cuestionan. Entonces, miren, hermano, nosotros no solo en el Facebook o no en Messenger o en WhatsApp siempre me escriben, Mario, pero fíjate que primogénito significa esto y esto. Era necesario, hermano, tocar esta enseñanza, hermano, para aclarar y dar un punto final, pues. Entonces, por eso nosotros, imagínense que nosotros teníamos, yo ya le había enviado al hermano de que íbamos a tocar los canon, pero muchas personas que ven el programario, pero y nos están cuestionando, pues. Entonces, analizamos y hablamos, no, que teníamos que dar esta enseñanza porque es necesario. Ya no queremos, hermanos, que sigan en la mentira tantas personas. Nosotros queremos, hermano, no queremos que usted se vaya al mundo a la perdición como antes lo hacía, no, pero que regrese a la iglesia que Cristo fundó y que estudiemos la Escritura. Incluso nuestros propios hermanos católicos, hermanos, hay una pereza, hay un espíritu que no los hace leer la Escritura. Empiezan toman la Escritura y empiezan a bostezar y con aquel sueño, hermano. Pero cuando se ponen a ver TikTok, hermano, las horas pasan volando, pero la Escritura, y aquí está, hermanos, miren, estamos llegando a un tiempo, gracias a Dios, que en Honduras todavía no están quitando las Escrituras. En Estados Unidos ya es prohibido que alguien vea a alguien con la Biblia. Bueno, se las quitan. No digamos en Alemania, no digamos en Corea del Norte. Hablar de Dios, hermano, eso es como agarrar un fusil y hacerle disparos al presidente. En Corea del Norte, hermanos, hasta es prohibido reírse en Navidad. Es prohibido. Sí, estamos. Entonces, no hay, hermano, mejor cosa que nosotros empecemos a hacer como San Jerónimo, hermano, que San Jerónimo casi como Luis Toro, pues, el sacerdote Luis Toro. No, San Jerónimo era completo, hermano. San Jerónimo se sabía de Génesis a Éxodo y lo tenían aquí. Fíjense que en una ocasión quitaban las Biblias y corrieron la información que andaban quemando la Biblia. Y dijo uno: cuiden a San Jerónimo, porque él era el que hacía las Biblias, porque lo tenía todo acá. Hermano, eso es lo que Dios quiere. El día de mañana no va a haber Biblia. Usted tiene que aprender la Sagrada Escritura y usted va a ser un victorioso en la vida espiritual. Aprendamos las citas bíblicas y así, hermano, venceremos al enemigo. Hermano Rodolfo. Génesis capítulo 41, versículos 51 y 52 dice, desde el 50, antes de que llegaran los años de hambre, José tuvo 2 hijos de su esposa,
Asenat, hija de Potifera, sacerdote del Dios. Al primero lo llamó Manasés, que significa he olvidado. Pues se dijo, Dios me ha hecho olvidar mi pena y a la familia de mi padre. Al segundo lo llamó Efraín, que significa he fructificado. Pues se dijo, Dios me ha hecho fecundo en el país de mi aflicción. Hermanos, este texto pues nos está mostrando también de los hijos de este personaje, que pues uno pues era el primogénito y otro era el siguiente, pero que al final, hermanos, como lo hablábamos en el Salmo 89, lo hablábamos en el otro texto, que realmente la primogenitura no se podría vender si realmente primogénito significara el primero de todos para Dios. Pero no, hermanos, realmente lo que significa para Dios ser primogénito es ser aquella persona elegida por Dios para cumplir una misión. Hermano Mario. Perfecto, dice en Apocalipsis. Sí. Ok, dice en Apocalipsis 1:5. Y de parte de Cristo Jesús, el testigo fiel, dice la profecía de Juan en el capítulo 5, y de parte de Cristo Jesús, el testigo fiel, el primer nacido de entre los muertos y el rey de los reyes de la tierra, Él nos ama. El primero, hermano, resucitado, es Jesucristo, el primero. Entonces, hermanos, miren, esto es, volvemos, hermano, esta enseñanza es para que aclaremos este punto, lo que decía mi hermano Rodolfo ahorita. Jesucristo es el único de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios es el esposo de la Virgen María. Hermanos, no tuvo más hijos la Virgen María. Yo quiero ir aclarando estos puntos. Ya estamos en la parte final de la enseñanza y quiero que aclaremos, hermano, porque hay gente que se le habla, y este programa lo ven muchos que no son católicos, y muchos dicen, no, Mario, pero es que tú, y nosotros les aclaramos, hermano, pero nosotros salimos de la responsabilidad de hablar, Rodolfo. Si al final, hermano, a uno le dicen las cosas como son, pero a veces la mente... Somos libres de pensamiento, pero... Exactamente. Pero aquí están las Sagradas Escrituras para aclarar estos puntos. Sí, entonces, miren, hermano, nosotros no lo hacemos porque no los queremos. No, hermano, es porque los amamos, queremos gozar de una vida eterna. Y hay tantos puntos, hermano, en la Escritura que la Iglesia Católica las cumple a cabalidad, hermano. Claro, nadie es perfecto, pero, hermano, si nos perdemos, aquí tenemos la luz, tenemos el camino, tenemos la verdad. Hermano, ¿cuántas citas bíblicas encontramos aquí? Que Jesús es el único Hijo. Hermano, y solo podemos ver un texto. Ajá, sí, no hay problema. Creo que... Hermano, si ustedes ven, por ejemplo, Mateo capítulo 1, versículo 22 en adelante. Mateo capítulo 1, 22, dice así. Miren, Mateo escribió aproximadamente, unos 30, 40 años después de que murió Cristo. Ya Mateo ya había 30 años más, 40 años, ya hubiese visto un montón de hijos, hermanos de hijos de la Virgen María. Pero vean lo que escribe Mateo, allá más de 30 años después de que Cristo había... Dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. ¿Qué dijo el profeta? Isaías 7:14, la profecía de que la seña de que el Mesías había llegado era que iban a ser una virgen, concebirá y dará a luz. Y significa continuación. Pero dice aquí, todo esto sucedió, todo aquello, para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. La virgen
concebirá y dará a luz. Y significa que no corta, que el milagro sigue. Y dará a luz, la misma Virgen, un hijo. ¿Cuántos hijos, hermano Mario? Uno. Y dará a luz un hijo. Y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios por nosotros. Dios, ¿qué significa Dios con nosotros? Hermano, somos libres de pensar, de creer lo que queramos, pero la Biblia es clara. Allá, 1 Corintios 15:5 dice que Jesús se les apareció a más de 500 hermanos juntos. O sea, sería que los parió la Virgen María. Pero bueno, hermanos, continuando con el tema, ya se nos hace un poco tarde. Vamos a ver dónde Dios llama primogénito también a un país. Éxodo 4:22 dice así: tú entonces le dirás, esto dice Yahvé. ¿Qué es lo que dice Yahvé? Esto es una encomienda. Tú entonces le dirás, esto dice Yahvé: Israel es mi hijo primogénito. Ya te dije, deja partir a mi hijo para que me rinda culto, pero tú no has dejado que salga, y yo voy a quitar la vida a tu hijo primogénito. Hermanos, aquí no se trata de Israel, de Jacob, porque ya sabemos que Jacob no era, que sí compró la primogenitura, pero no era primogénito. Tú entonces le dirás, esto dije Yahvé, Israel es mi hijo primogénito. ¿Sería, hermanos, que fue el primer país que existió Israel? No. Más bien Israel depende de Jacob. A Jacob Dios le cambió el nombre a Israel, y de allí viene el nombre del pueblo de Israel. En tiempos de Abraham no había pueblo de Israel. En tiempos antes de Isaac tampoco. Ya después de Jacob, allí sí, ya Israel, que depende de Jacob, Israel, y de ahí depende el país. Y el Señor a ese país también le llamó primogénito, aunque no fue el primer país que existió en la historia, no para nada. Entonces, ¿por qué lo llamó primogénito? Porque Israel era el pueblo de Dios. De Dios. Era el pueblo de Dios, que después, siendo el pueblo de Dios, fuertes, y las mujeres bellas, hermosas, y después este pueblo se dejó apabullar, se dejó dominar por los paganos. Y por eso, hermanos, estuvieron más de 400 años en la esclavitud. Pero realmente era el pueblo, era el primogénito, era el bendecido, el ungido, el consagrado de Dios. Y que ahora, hermanos, perdónenme, hermanos, el pueblo de Dios ahora es el pueblo católico. No significa que yo y hermano Mario, porque somos católicos. No, hermano, católico es universal. Todos estamos invitados, llamados a que podamos formar parte del pueblo de Dios, que es el pueblo católico. Que católico significa universal, que significa para todos los pueblos. Por eso Mateo allá dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Eso es católico. Allá también San Marcos, vayan, San Marcos 16:15, que me escapa qué es lo que dice, pero vayan, evangelicen. Allá también nos dice, creo que los Hechos, hasta los confines de la tierra. Eso es católico. Sí. Entonces, hermano, la Iglesia católica es un patrimonio de la humanidad. Significa, hermanos, que la Iglesia está abierta para todo el que quiera regresar, para todo el que quiera venir, para todo el que quiera seguir la Iglesia que Jesucristo edificó, que el mismo Cristo dio su vida, Hechos 20:28. Rodolfo, y por eso tenemos tanto problema, tanta persecución, hermanos. Miren, yo quiero saludar, se nos fue el tiempo, a mi buen amigo Manuel. Estuvimos cenando hace poco, a Carlita, a Glenda, a Gisela, a Xiomara. Tenemos un grupo de WhatsApp, fuimos compañeros en Dinán, compañeros, los aprecio mucho, son mis hermanos, mis amigos, y muchas felicidades, mi buen amigo Manuel. Rodolfo, ama la Xiomara Bonilla, tantas personas que nos
nos ven, hermano. Ay, Pero hermana el Xiomara. tiempo se nos fue, hermano.